¿El perseverar me hace salvo? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Quisiera compartirte unos textos bíblicos en el nombre de Jesús para que veamos lo que Dios opina respecto a este tema, porque algunos piensan de que es fanatismo perseverar los 365 días del año, o es fanatismo estar en una iglesia todas las noches, o a veces es tedioso estar ahí. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Tenemos que enfocarnos, pues la Biblia nos enseña en el libro de Efesios capítulo 2, verso 20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Necesitamos saber cuál es la opinión de Dios con respecto a este tema. ¿Es necesario que me congregue todos los días o puedo faltar unos días y otros días no? Veamos qué es lo que dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Para empezar, quisiera que me acompañaras con tu Biblia en el nombre de Jesús. Quisiera leer un texto en el nombre de Jesús en la Biblia de las Américas, en el libro de Lucas capítulo 21, verso 19, que dice así: en el nombre de Jesús, como dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús: con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Pero hermano, ¿perseverar en qué? Necesitamos perseverar cada día en la gracia del Señor, porque base a eso el Señor Jesús va viendo nuestra fidelidad, va viendo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación a su obra. Honestamente es lamentable ver a varias personas dejar de congregarse porque dicen: no, yo puedo orar en mi casa, yo puedo cantar aquí en mi casa, puedo escudriñar la Biblia aquí en mi casa. Cierto, tú puedes hacerlo, pero el mandato divino es en el libro de Salmos 27:4, acompáñame en el nombre del Señor Jesús, dice así: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me esconderá en los reservados de su morada, dice el verso 5. Nos damos cuenta que es sumamente importante buscar la presencia del Señor, porque honestamente es como cuando tú no comes en 2 días. Tú no puedes vivir sin comer 2 días. Si tú tienes hambre, pues vas a tener necesidad pues de agarrar algo para comer. Tu alma también necesita alimentarse. ¿Pero de qué se alimenta mi alma? Mi alma y tu alma se alimentan de la palabra de Dios. Incluso el mismo Jesús dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y él mismo dice que el que no beba de mi sangre y coma de mi carne no tiene vida eterna. Entonces, si conocemos lo que la palabra de Dios enseña, que el perseverar es sumamente importante para un creyente, porque si no te vas enfriando. Si te enfrías después, haz de cuenta que tú faltas un día, pues para ti no hay ningún problema. Pero al día siguiente tienes el mismo desánimo, y no por cualquier otra X o Y, pues ya no quieres llegar a la iglesia. Entonces es necesario que tú y yo veamos de que el perseverar en la gracia de Dios no solo consiste de un día o de 2. El perseverar en la gracia de Dios es sumamente importante, porque la Biblia nos enseña que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? Perseverar en lo bueno. Ahora quiero que me acompañes en el nombre de Jesús con otro texto bíblico que tengo acá, el libro de Mateo capítulo 24, verso 12 al 13, en la Biblia de las Américas, dice así: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice la palabra del Señor que por la iniquidad el amor de muchos se va a enfriar. Porque tal vez pensarán: no, es que estar todos los días metido en la iglesia, como me decían a mí antes, no te aburres de verle la cara al pastor. Así me decían, simplemente no es que me aburra de verle la cara al pastor. Yo oigo la voz de mi pastor, la voz del Señor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El salmista reconoció al Señor y dijo en Salmos 23, un verso muy conocido:
el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo no vengo a verle la cara a nadie, yo vengo a buscar la presencia de mi Señor. Si estoy enamorado del Señor, pues tengo que demostrárselo no solo con palabras, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento. Tengo que demostrárselo con hechos, porque la palabra de Dios dice en el libro Salmo 51, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecia al Señor, no desprecia tu corazón contrito y humillado. ¿Qué es lo que debes hacer? Buscarle cada día, porque la palabra de Dios dice que los tiempos son cortos, los tiempos son malos. Necesitamos perseverar, buscar la gracia de Dios todos los días. Veamos otro verso en la Biblia en el nombre de Jesús respecto al tema. En la Biblia de las Américas siempre en Lucas 8:15 dice en el nombre de Jesús, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con perseverancia. El fruto que tú puedes dar, si eres buena tierra, es perseverar. El fruto que tú puedes dar es frutos de arrepentimiento, perseverancia, y busquemos, como dijo Pablo, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, pero nadie verá al Señor. Quiero que me acompañes a otro texto en el libro de Hebreos en el nombre de Jesús, porque así como hay buena tierra, hay mala tierra y necesitamos saber qué clase de tierra somos y pues qué peligro corremos al ser mal tierra. En el nombre de Jesús, en el libro de Hebreos capítulo 6, versos 7 al 8, dice en el nombre de Jesús, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. ¿Qué te da a entender, amigo y hermano? ¿Qué te da a entender esto? La palabra de Dios en el libro de Lucas 8:15 dice que la buena tierra donde cayó la semilla, que es la palabra de Dios, que el sembrador, como dice en esa misma lectura, que el sembrador, que es el Señor, salió a sembrar, cayó en buena tierra. Si esa semilla cayó en buena tierra, en este caso tipifica tu corazón o el mío, si cayó en buena tierra, vas a dar fruto de perseverancia, vas a dar fruto de sujeción al Señor, sujeción a tu pastor, a tu autoridad, reconocer autoridad. ¿Por qué? Porque si no reconoces autoridad, tú eres pues similar al espíritu que tenía Jezabel, ese espíritu que la palabra de Dios dice en el libro de Reyes, de que esta mujer no respetaba autoridad. Ahora, regresando al punto, si eres buena tierra, vas a dar buen fruto. Vas a dar fruto y ese fruto es perseverancia, persistir en la obra, persistir en la gracia del Señor. Pero si no das buen fruto y eres una mala tierra, la Biblia dice, lo estamos viendo acá, ahí está el texto, lo puedes ver en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 7, lo vimos. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. ¿Qué es lo que vales? ¿Qué es lo que hace que tú valgas? La palabra de Dios dice que la gracia que el Señor te dio y me dio a mí, nos da un excelente peso de gloria para la gloria de su nombre. Pero ¿cómo busco ese peso? Buscando la presencia del Señor cada día, buscando la presencia de Dios todos los días. ¿Por qué? Es sumamente importante. Hay un dicho cristiano que dice que el que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Ponte a pensar, Jesús dijo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en pedir una sola cosa, les será hecho. ¿Cómo? En unión, amigo, hermano, en unión. ¿Dónde? En la obra del Señor. Quiero que leamos otro verso en el nombre de Jesús. Acompáñame al libro de Juan capítulo 15, verso 8 al 9. En la misma Biblia de las Américas dice así en el nombre de Jesús. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. El 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, ¿en qué? En que des fruto. Vas a glorificar a Dios, pero no con tu boca, con tu fruto vas a glorificar a Dios. Dice, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. ¿Cómo vas a probar que eres discípulo del Maestro? Cuéntame. ¿Vas a probar que eres un buen discípulo cantando, predicando? ¿Vas a probar que eres un buen discípulo faltando a la iglesia? Dime.
Si lo haces a tu manera, no glorificas a Dios. Si lo haces a tu manera, no eres siervo del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo Jesús se sujetó al Padre. El mismo Dios manifestado en carne, la humanidad, el Cristo, el Mesías, se sujetó al Padre porque él mismo dijo, él mismo tenía voluntad propia. Eso lo vemos en los evangelios cuando él le dice al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Él sujetó su voluntad al Padre. Vuelvo a repetirte, no te salvas a tu manera, te salvas a la manera de Dios. Acompáñame a ver otro versículo en el nombre de Jesús. Ve conmigo al libro de Romanos capítulo 2, versos 7 al 8, en la Biblia de las Américas siempre, en el nombre de Jesús dice así: a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Si obedeces a la verdad, vuelvo a repetir el verso, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. El perseverar, ¿qué es lo que te hace buscar? Te hace buscar gloria y honor e inmortalidad, o sea, vida eterna. Si no perseveras, ¿qué estás buscando? Si no perseveras, si no buscas la gracia de Dios, ¿qué estás buscando? ¿Será que serás salvo en el día del Señor? Ponte a pensar. Si vemos lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿cuántos días has faltado a la iglesia? ¿Cuántos días no te has congregado? Si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, y no perseveraste 2 días, ponte a pensar, ¿cuánto faltaste? 2000 años delante de la presencia de Dios. Y eso es una pérdida, una pérdida. ¿Por qué? Porque honestamente, que así como se los he explicado a mis hermanos aquí en Iglesia del Nombre de Jesús Generación de Dios, les he explicado una y otra vez, haga de cuenta que no viene hoy, hermano, le digo, lo que se predica hoy se lo perdió. Y posiblemente ahí venía la palabra profética, ahí venía la palabra profética más segura para su vida, y venía una profecía, venía una bendición para usted, pero si no vino, ¿cómo la va a recibir? Es necesario, hermano, que con gracia, con acción de gracia nos presentemos a la casa de Dios con perseverancia y con solicitud, pues la Biblia dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. En el nombre de Jesús, acompáñame a ver otro versículo en el libro de Efesios capítulo 6, verso 18, dice en el nombre de Jesús, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, velad con toda perseverancia. ¿Qué debes hacer? Velad con toda perseverancia. Es sumamente importante que te congregues, amigo. Es sumamente importante que te congregues, hermano, tú que ya creíste en Cristo Jesús, tú que ya recibiste a Jesús en tu corazón. Es necesario que te congregues. Si no te congregas, hermano, corres el riesgo de ser atacado por los demonios, pues la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y que el diablo anda como león rugiente, viendo a ver a quién se devora. Haz de cuenta, Job tenía 3 círculos de protección. Eso nos lo enseña en el libro de Job capítulo 1. Nos damos cuenta que cuando el Señor le dice al demonio, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre justo y recto delante de Dios, temeroso de Dios y un hombre como él sobre toda la tierra? El demonio le dice, eso lo dice, digo, porque tú lo proteges. Él es así contigo porque tú estás ahí al tanto de él, protege a su familia, protege lo que tienes, has puesto protección con él. Quítale lo que tiene, a ver si no blasfema en tu presencia. Y nos damos cuenta que el proceder de Job era que diariamente perseveraba en sacrificar al Señor, diariamente perseveraba. Y él decía, por si acaso pecaron mis hijos, voy a sacrificar esto. Y ofrecía holocausto al Señor con toda perseverancia, con toda solicitud. Y es lo que Pablo en el libro de Efesios nos enseña también. Dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así vela con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debes velar con perseverancia. Perseverancia. Velar no es quedarte despierto toda una noche. Haz de cuenta de que tú dices, bueno, voy a ir a la vigilia. Hoy toca vigilia en la iglesia, pues
voy a ir a la vigilia, pero no te congregas. Haz de cuenta que la vigilia es el sábado, pero no te congregas de lunes a viernes y llegas a la vigilia. ¿Cómo crees que lo ve el Señor? ¿Lo ve agradable? Pienso que no, considero que no. Vuelvo a repetirte, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si no te congregas, amigo y hermano, si no te congregas, dime, estás perdiendo la bendición de Dios. Ahora te explico por qué. En el nombre de Jesús, acompáñame al libro de Salmos 133, 1. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Es un verso muy conocido y aunque para algunos es desconocido, pero quiero compartirlo hoy contigo en el nombre de Jesús. Voy a leerlo en el nombre de Jesús. En la traducción Reina Valera 1960 dice así: en el nombre de Jesús: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿A dónde envía bendición y vida eterna el Señor, amigo, hermano? A donde están los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahí envía bendición y vida eterna. Si tú no llegas, si tú no te congregas, si tú no perseveras, amigo y hermano, estás perdiendo bendición y vida eterna. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cabe mencionar lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 25. Acompáñame en el nombre de Jesús, siempre en la traducción Reina Valera. En el nombre de Jesús es una exhortación de Pablo a los hebreos y dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, dice la palabra del Señor. En otra traducción dice: no dejando de asistir a vuestras asambleas. Ponte a pensar, vuelvo a lo mismo. Si no llegaste hoy al culto, no llegaste hoy a la iglesia, por decirlo así, y el Señor envió bendición para tu vida, que envió bendición y palabra viva para ti, y no llegaste, te perdiste esa bendición. No descuides lo que Dios te dio, porque el diablo anda como león rugiente, viendo a ver a quién devorar, y te tiene en la mira. No te descuides en el nombre de Jesús, persevera, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos van a arrebatar el reino de Dios. Necesitas en el nombre de Jesús congregarte. Pero veamos otro verso en el nombre de Jesús. Quiero que me acompañes siempre en la traducción de la Biblia de las Américas. Dice así en el nombre de Jesús, 2 Timoteo 2:12, dice: si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Dime, ¿estás entendiendo esto, amigo? La palabra de Dios dice: si perseveramos, también reinaremos. Si perseveras, vas a reinar. Si perseveras, vas a reinar con Él. Si no perseveras, no vas a reinar. No obstante, no vas a estar con Él, amigo, hermano. En el nombre de Jesús, abre tus ojos. El Señor Jesús te ama y no quiere mandarte o no quiere echarte a la condenación eterna. Él te ama. Él vino a morir por ti a la cruz para que tú no murieras. Él vino a morir a aquel madero, al Gólgota, en el nombre de Jesús. Reflexiona, amigo. Si perseveramos, también reinaremos. Si perseveras, vas a reinar con Él. De lo contrario, no. Eso lo dice, vuelvo a repetir la cita bíblica, la Biblia de las Américas, 2 Timoteo 2:12. Acompáñame también en el nombre de Jesús. Quiero leer otro verso en el libro de Hebreos, pero esta vez lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Hebreos capítulo 12, verso 1. En el nombre de Jesús dice así: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Tú y yo tenemos una carrera, que tenemos que continuar, pero haz de cuenta que si te detienes en el camino a cada rato, cada vez que quieres, cada vez que se te pegue la regalada gana, perdóname, no vas a llegar lejos.
necesitas correr, como dijo Pablo, porque yo no corro a la aventura a ver si gano. Yo no corro a la aventura. Yo no golpeo al viento, yo golpeo seguro. Tienes que ser como el apóstol Pablo, pues él mismo dijo en el libro de 1 Corintios capítulo 11, sed pues imitadores de mí porque yo imito a Cristo. ¿Y cómo actuaba Pablo? Él corría, él no se detenía, él perseveraba, persistía en la gracia de Dios, en su obra misionera. Mira, hasta aquí nos llegamos a enterar que él existía. Amigo y hermano, en el nombre de Jesús te exhorto a que dejes huella como el apóstol Pablo dejó en tu entorno, en tu familia. Deja huella en el nombre de Jesús. No importa que digan, es fanático, anda viendo al pastor, anda manteniendo al pastor o lo que quieras. No importa, aquí no importa lo que el hombre dice, aquí importa lo que la palabra de Dios enseña, aquí importa el escrito está, escrito está, escrito está en el nombre de Jesús. Recuerda, cuando venga el desánimo, ¿qué debes hacer? Debes aferrarte a aquel verso que dice, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios no te dio espíritu de cobardía. Dios te dio espíritu de amor y dominio propio. Te dio amor y la Biblia dice, amarás a tu prójimo, pero como te amas a ti mismo. Debes amar a tu prójimo como amas a ti mismo. Tú dices que amas a tu esposa, tú dices que amas a tu esposo, tú dices que amas a tu novia o a tu novio. Ponte a pensar, si no te amas a ti mismo, ¿puedes amar a alguien más? No, bíblicamente no puedes hacerlo. Vuelvo a repetirte, demuestra el amor, no con palabras, sino con hechos en el nombre de Jesús. Dijo Pablo en Hebreos capítulo 12, verso 1, vuelvo a repetir, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, ¿qué debes hacer? Despójate del lastre, despójate de eso que te está estorbando, ese desánimo que no, hoy no quiero ir, hoy sí quiero, mañana no quiero. No seas inconstante, porque la Biblia dice que el inconstante no va a llegar a bien, hermano. Santiago 1 dice de que aquel que duda es semejante a las olas que son arrastradas por cualquier viento de doctrina. Necesitas en el nombre de Jesús deshacerte de ese lastre que te está estorbando, como dijo Pablo acá, despojémonos del lastre que nos estorba y en especial del pecado que nos asedia. El pecado es el que nos está asediando, y si no te cubres en el nombre de Jesús y no perseveras, estás vulnerable, porque la cobertura del Señor no está contigo. Cada noche que vienes, ¿a qué vienes? Cada noche que perseveras, ¿a qué vas? A escuchar palabra del Señor y a revestir tu corazón. ¿Para qué? Para que esa agua que está entrando en ti, esa agua que está fluyendo del predicador y está llegando a ti, está limpiando, esa agua que corre va limpiando las imperfecciones y te está haciendo despojarte de esas cosas que te estorban en el nombre de Jesús. Ponte a pensar, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. ¿Y sabes qué? Al despojarte, ¿qué debes hacer? Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Con perseverancia necesitamos correr la carrera que tenemos por delante en el nombre de Jesús. Acompáñame a otro versículo bíblico en el nombre de Jesús. Leo en el nombre de Jesús Santiago capítulo 1, verso 12 en la Biblia de las Américas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Pero ¿te das cuenta lo que dice? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Tienes alguna prueba? No te quedes en casa. ¿Tienes alguna prueba, alguna lucha, alguna tribulación? No te quedes en casa. Ponte a pensar qué te quedas haciendo ahí. No te quedas haciendo nada bueno. ¿Te llenas? ¿Te consuelas con alguna telenovela que ves? ¿Oyendo alguna música? No, la Biblia dice, vuelvo a repetir el verso del libro de Salmos 133, porque allí envía el Señor bendición. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Dónde? Los hermanos juntos en armonía. ¿Quieres bendición de Dios? Si te quedas en tu casa, ¿no perseveras? Dime, ¿vas a tener bendición? La estás rechazando. La estás rechazando y en tu oración posiblemente, Señor, bendíceme, Señor, dame trabajo, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. Tú le pides mucho al Señor, pero ponte a pensar,
Si no perseveras cuando estás en prueba, Jesús dijo que el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel también. Ponte a pensar, repito nuevamente el verso, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, dice, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes, a los que le aman. Si amas a Dios, amigo, si amas a Dios, hermano, le buscarás, porque la Biblia dice, aquí vienen días, dice el Señor. He aquí vienen días, dice el Señor, que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino escuchar la palabra del Señor. Es tiempo que escuches en el nombre de Jesús hoy. ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando últimamente? La pandemia se está expandiendo tanto, enfermedades nuevas brotan. Hermano, estamos en los últimos días. No puedes quedarte. Necesitamos presentarnos delante de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo, como siervos aprobados, como siervos que no tienen de qué avergonzarse. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el mundo, aquí lo que importa es lo que diga el Señor en su palabra. Y si tú estás perseverando, amigo, te felicito. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Espero que estos textos que te compartí sean de bendición para tu vida. Espero en el Señor Jesús pongas por obra lo que la palabra de Dios dice, porque en el libro de Santiago nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amigo, que Jesús te bendiga en esta hora. Gracias por ver este video.